Jóvenes de la Facultad de Medicina del Campus Universitario Siglo XXI, iniciamos esta sesión para platicar ahora sobre fármacos antivirales. Corresponde al tema 6 de la segunda unidad del Plan de Farmacología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a iniciar entonces con nuestro presentaciones. Tenemos entonces nuestros fármacos antivirales para esta sesión inicial. La vamos a dividir en dos partes. Son muchos fármacos los que se utilizan para enfermedades virales. Hay muchos tipos de virus, hay muchas enfermedades producidas por los virus. Vamos a ver las más frecuentes, lo que nos marca el programa de la Universidad Nacional Autónoma. Compartirla bien porque estoy aquí batallando un poquito con este inicio. Entonces, tema 6 de la unidad 2 del Plan de Estudios de Farmacología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema en sí es enfermedades infecciosas virales. Vamos a tener como objetivos el reconocer los mecanismos moleculares y celulares de la acción, ¿sí? Las escalas de señalización, identificación fármacos representativos, los prototipos, contrastar las características cinéticas relevantes, el mecanismo de acción, la farmacocinética de estos fármacos, conocer, como en todos los fármacos lo hemos estado haciendo, las principales reacciones adversas que debemos de conocer para nosotros estar atentos como médicos y también para informar a nuestros pacientes de estas posibles reacciones. Y interacciones con otros fármacos que van a modificar la acción ya sea de uno u otro fármaco. ¿Qué enfermedades vamos a ver? Dijimos, las más frecuentes, las que vamos a ver con mayor frecuencia a nivel de medicina general, medicina familiar, como son el herpes simple, herpes zóster, la influenza, las hepatitis B y C y el VIH, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Recordemos entonces las características de los virus, ¿sí? Son parásitos intracelulares obligados, ya que no se pueden reproducir por sí mismos. Tienen que ingresar a una célula, en este caso a las células humanas, y dentro de la célula poderse replicar. Los procesos metabólicos de las células del hospedero van a ser utilizados para formar nuevas partículas víricas. Vamos a tener varias formas de actuar de nuestros fármacos antivirales, ¿sí? Para evitar esta replicación viral dentro de la célula. Principalmente, impedir la entrada del virus a la célula. Dijimos que los virus tienen que ingresar a una célula humana para, en esta forma, utilizar el ADN de la célula humana y producirse una replicación vírica. Ya estando dentro de la célula humana, entonces modificar este mecanismo de replicación vírica actuando sobre principalmente varias enzimas, como vamos a estar viendo. Y posteriormente, si ya se produjo esa partícula viral, impedir que salga para que no vaya a infectar a otras células. Ven ustedes, aquí tenemos unos de los muchos fármacos que hay antivirales.
y sus mecanismos de acción que vamos a estar revisando. Inhibidores de la polimerasa del ácido desoxirribonucleico como el aciclovir, análogos del ácido siálico, inhibidores de la neuronidasa. Estos van a impedirle el ingreso precisamente del virus al interior de la célula. Y tenemos el oseltamivir. Inhibidores nucleótidos de la transcriptasa reversa, entecavir y tenofovir. Estos ya van a actuar en la replicación celular. Mecanismos de acción múltiple, la ribavirina, que vamos a ver, tiene diferentes de estos mecanismos. Inhibidores de la proteasa, semipervir, inhibidores de la síntesis de enzimas virales e inmunodulador, como son los interferones, inhibidores de la polimerasa del ácido ribonucleico nucleótido, sulfosbuvir, inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos, sidobudina, tenofovir, emtricitabina, lamivudina, fármacos que se utilizan para algunas de estas padecimientos que se utilizan, pues es el síndrome de inmunodeficiencia humana. Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos, efavirinase. Y inhibidores de la proteasa como el atazanavir y el ritonavir. ¿Okay? Entonces, varios de estos fármacos tienen indicaciones en diferentes enfermedades. Pero tenemos que tomar en cuenta eso también. En una forma muy sencillita, veamos ustedes cómo se lleva a cabo esta replicación viral. Primero, tiene que adherirse el virus a la membrana celular del huésped. Tiene que adherirse, ¿sí? Proceso que se le da el nombre de fijación. Ya que se unió a la membrana celular del huésped, ¿verdad?, de la célula del hospedero, ¿sí?, tiene que penetrar hacia el interior. Generalmente lo que va a penetrar es precisamente el material genético del virus. Y en algunas ocasiones también algunos virus entran dentro de la célula. ¿Sí? Posteriormente se tiene que quedar libre el ADN, o el material genético del virus dentro de la célula del hospedero. ¿Sí? Se tiene que liberar de su cápsula, ¿verdad? ¿Sí? Y de esa forma utilizar el material genético para que ocurra la replicación del material del virus. Ensamblaje, la unión de ese material genético con las capas proteicas, ¿sí?, y posteriormente la liberación de esa partícula viral. Aquí lo tenemos en forma esquemática también. Primero viene la unión a la membrana celular, la membrana del hospedero, posteriormente va a penetrar no todo la partícula viral, no todo el virus, sino principalmente el material genético. Ya que se encuentra dentro de él, entonces ¿sí?, se va a liberar este ácido nucleico, va a quedar libre y entonces va a empezar a utilizar el ADN del hospedero, de la célula del hospedero, para producir RNA mensajero, y por medio de él producir las proteínas, las moléculas que va a necesitar este virus. Y por último, ¿sí?, estos virus se van a cubrir otra vez de una cubierta, ¿sí?, para posteriormente ser expulsados o salir de la célula. Y muchas veces, al producirse esta salida, se va a producir la muerte de la célula hospedera. Diferentes formas de explicarlo. Primero la adhesión o fijación, ¿sí?, después la penetración, descubrimiento del ácido nucleico viral o denudación también, que se le conoce, ¿sí?, síntesis de proteínas reguladoras tempranas, síntesis del nuevo, ¿sí?, ya sea el RNA o el DNA, síntesis de proteínas reguladoras tardías y ensamblaje de las partículas virales para que se produzca posteriormente la liberación del virus. Entonces, repitamos cuáles son los principales mecanismos de acción de nuestros fármacos, ¿sí? Inhibidores de la síntesis del ácido desoxirribonucleico, inhibidores de la síntesis del ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, inhibidores de la liberación del genoma viral, ¿verdad?, inhibidores de la transcriptasa inversa, inhibidores de proteasas, inhibidores de la neurominidasas. Ahí tenemos algunos de los
mecanismos de acción de nuestros fármacos. Y así es una forma también de agruparlos para irlos ordenando, ¿verdad? Tenemos muchos fármacos, como ya les dije. Vamos a iniciar entonces con grupo de fármacos utilizados para las infecciones ocasionadas por el herpes simples y herpes de la varicela zoster. Tenemos varios grupos también de ellos. Tenemos estos que se clasifican de esta forma, análogos de nucleótidos orales, ¿sí? Aciclovir, valaciclovir, famciclovir, penciclovir, doconazol, trifluoridina. Vean, todos estos fármacos son para este padecimiento, para estas enfermedades virales ocasionadas por el herpes simple. Pero también algunos de ellos tienen otras indicaciones, como lo vamos a ir mencionando. Aciclovir es el prototipo, ¿sí? derivado de la guanosina, ¿verdad? ¿Sí? Dentro de la célula del hospedero, por acción de la sinasa de la timidina del virus, se va a convertir en un derivado monofosfato. Posteriormente se va a producir o se va a convertir en un compuesto difosfatado dentro de la célula del hospedero y termina por un derivado trifosfatado que es el que va a actuar realmente. Este trifosfato de aciclovir va a actuar en la síntesis del ácido desoxirribonucleico, va a inhibir la síntesis del ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Este metabolito activo se va a acumular en las células infectadas, ¿sí? Se va a llevar esos cambios moleculares dentro de la célula del hospedero. Por consiguiente, no va a actuar en otras células del organismo. ¿Sí? Oralmente tiene una biodisponibilidad baja, pero suficiente para llevar a cabo su acción, ¿sí? También se utiliza en forma tópica y en forma intravenosa. Tiene las tres presentaciones. Una característica importante de este fármaco es que alcanza buenas concentraciones a nivel de líquido cefalorraquídeo. Y entonces una de sus indicaciones precisamente es para una encefalitis, ¿sí? Eliminación por filtración glomerular y secreción tubular, con una semivida de 2.5 a 3 horas. Sin embargo, en pacientes con anuria, como tiene eliminación renal, se puede incrementar hasta 20 horas. ¿Cuáles son las indicaciones de la aciclovir? Herpes genital, herpes labial, ¿sí? Esos famosos fuegos que decimos cuando tenemos alguna otra infección, cuando tenemos fiebre y que nos aparecen, ¿verdad? ¿Sí? Que son ocasionados por el herpes simple, precisamente ahí nos ponemos una pomada local de aciclovir, ¿sí? Para el herpes de la varicela y el herpes zóster cutáneo. También para profilaxis en pacientes trasplantados, donde disminuyen sus defensas, es un paciente inmunodeprimido porque se le dan medicamentos para precisamente producir esta inmunodepresión y no haya rechazo hacia el órgano trasplantado, pero eso va a afectar también sus defensas, su respuesta ante diferentes infecciones, entre unas de ellas pues, las virales. ¿Sí? Y también tiene una acción para el virus, ¿sí? de la inmunodeficiencia humana tipo 1. Entonces, recuerden que dijimos que tiene penetración en el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, una de sus indicaciones es para encefalitis por herpes simple. También está indicado para infecciones neonatales, ¿sí? por el herpes de la varicela. Lo que acabamos de decir, tratamiento ideal para la encefalitis por herpes simple, ¿sí? Y la infección neonatal por herpes simple y las infecciones graves por herpes, ¿sí? de la varicela zoster o el herpes de la varicela simplemente. Las dosis van de alrededor de 400 miligramos cada 12 horas, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar también para el tratamiento, dijimos, del herpes de la inmunodeficiencia humana tipo 1. ¿Qué ventajas, ¿sí? qué características tiene el tratamiento con este fármaco? ¿Sí? Primero, hay que iniciarlo desde los primeros síntomas. Un problema que tenemos nosotros en México porque generalmente los pacientes empiezan a tratarse por su cuenta. ¿Sí? Entonces ya cuando llegan con el médico ya pasó un largo tiempo. Entonces, la indicación
el mejor uso de estos fármacos es iniciarlos inmediatamente. Y de esa forma va a disminuir, ¿sí?, los días en que el paciente va a tener este cuadro, esta sintomatología. ¿Sí? En el caso de la varicela, ¿sí?, se tiene que administrar antes de 24 horas después del inicio. ¿Sí? Desde que aparece el exantema, ¿sí?, 24 horas para que tenga una disminución en la duración del cuadro clínico. ¿Sí? En caso del herpes zóster cutáneo, ¿sí?, se debe de administrar antes de las 72 horas. Y dijimos que también tiene el uso para pacientes trasplantados profiláctico. También se utiliza en el herpes genital, dijimos, ¿verdad? En este caso también va a disminuir, ¿sí?, la presencia de la sintomatología. La cicatrización se va a acortar, va a ser más rápida la evolución de este padecimiento y se va a evitar la diseminación durante 7 días. En herpes genital recurrente, que es uno de los problemas que tenemos, ¿verdad?, que frecuentemente hay recaídas, es recurrente, no se elimina por completo, vamos a tener también que acortar la evolución de esos cuadros que se están presentando. Entre sus efectos adversos, vean, tenemos efectos gastrointestinales, como es la náusea, como es la diarrea, también presenta cefalea. En caso de la utilización intravenosa, se puede presentar nefropatía. Y a nivel del sistema nervioso central puede haber temblores, delirios y convulsiones. Este fármaco, un profármaco, ¿sí?, valaciclovir, este fármaco se va a convertir precisamente en aciclovir. O sea, es un profármaco del aciclovir a final de cuentas, ¿sí? ¿Sí? Sin embargo, tiene la ventaja de que va a alcanzar unas concentraciones mayores dentro del organismo. Se presenta en forma oral, ¿sí? Tiene igual que el valaciclovir, digo que el aciclovir va a alcanzar concentraciones importantes en el líquido cefalorraquídeo, hasta 50 de las plasmáticas, y eso permite utilizarse para infecciones del sistema nervioso central. Una semivida de 2.5, 3 horas, ¿sí? ¿Qué indicaciones tiene? También estas que hemos visto: herpes genital, ¿sí?, herpes bucolabial, herpes zóster, y también para el citomegalovirus. Ya tenemos una indicación diferente. Y citomegalovirus. Para este virus también vamos a tener diferentes fármacos. Espero que vayan anotando estas características, ¿no? Y también es un fármaco igual, se convierte en el aciclovir, recuerden. Dentro del organismo el aciclovir tiene entonces prácticamente las mismas indicaciones y también como profiláctico para pacientes trasplantados. Fanciclovir es otro profármaco. Este se convierte en el organismo en penciclovir, ¿sí? Entonces, ¿qué mecanismo de acción tiene? Va a ser también fosforilado. Primero tiene que ser fosforilado, exactamente que el aciclovir, por la sinasa timidina viral. Y de esa forma va a actuar sobre la polimerasa, bloqueando la síntesis del DNA. Recuerden que la polimerasa son enzimas que participan precisamente en esta transcripción viral. Fanciclovir tiene una biodisponibilidad del 70%, una vida media larga de 7 a 20 horas, también tiene eliminación renal. ¿Cuáles son las indicaciones? Prácticamente las mismas que estamos viendo: herpes genital primario recurrente, supresión crónica del herpes genital, herpes labial, el herpes zóster agudo. Generalmente es bien tolerado, sin embargo se puede presentar efectos gastrointestinales como son náuseas, como si es diarrea, también se presenta cefalea, ¿sí? No hay evidencia de que sea teratogénico. Tenemos entonces el penciclovir, que dijimos que es el metabolito del famciclovir, ¿sí? Es un análogo de la guanosina también, tiene características de que también tiene presentación tópica, ¿verdad?, para el herpes labial y para el herpes genital, con una aplicación cada 12 horas. Otro fármaco es el doconazol. Este va a actuar inhibiendo la fusión entre la membrana
enzimática y la envoltura del virus, ¿verdad? Dijimos que primero se tiene que unir, ¿sí? Se tienen que unir las dos membranas o las dos capas, una la capa viral y otra la membrana de la célula del hospedero. Es el primer paso, la fusión, ¿sí? Entonces, este fármaco impide precisamente esa fusión y por consiguiente impide que entre el virus dentro de la célula para poderse replicar, ¿sí? Se presenta en forma tópica también para el herpes labial recurrente. Trifluoridina, ¿sí? Nucleósido de pirimidina fluorada. Va a actuar inhibiendo la síntesis del ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Se va a fosforilar también dentro de la célula, ¿sí? Y va a competir con el trifosfato de timidina, ¿sí? Para la incorporación del virus hacia la célula, ¿verdad? Y de la incorporación del ADN a polimerasa. Entonces se va a incorporar al DNA viral, como dije, y al del huésped, ¿sí? Sin embargo, este sí es tóxico, más tóxico en su uso sistémico, no se utiliza en forma sistémica, ¿sí? Porque va a actuar también en células del huésped, ¿sí? Vean, va a actuar sobre herpes de la varicela simple del 1 y 2, también contra citomegalovirus, virus de la variovacuna y algunos adenovirus. Dijimos que su uso clínico ya no es sistémico, es muy tóxico. Su indicación es la de una queratoconjuntivitis, ¿sí? por estos virus que hemos estado viendo, el herpes simple, ¿verdad? Tenemos que para enfermedades víricas en que hay resistencia a la ciclovir, se puede utilizar precisamente en combinación con interferón alfa. Entonces dijimos que teofluorina ya no se utiliza de forma sistémica porque es tóxico, se utiliza en forma tópica, indicación, la queratitis, ¿sí? Queratitis conjuntival, pero también para infecciones cutáneas por estos virus y que son resistentes al ciclovir, principalmente asociado con interferón alfa. ¿Ok? Esos son los fármacos principalmente para el herpes simple, herpes de la varicela zoster. Pasamos a un segundo grupo de fármacos, otras enfermedades, ¿sí? Que son precisamente las enfermedades gripales, ¿sí? La influenza, en que, bueno, aquí nomás como recordatorio, y más con lo que estamos viviendo, por esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Del COVID-19 o del SARS-2, en que la transmisión, evitar la transmisión, el contacto va a ser muy importante, ¿sí? Entonces, recuerden las indicaciones y vamos a toser, cubrirnos, ¿verdad? Para que no salgan más lejos, ¿verdad? Estas partículas, estas gotitas que llevan el virus, ¿sí? Utilizar el brazo, la parte interna, ¿sí? El codo para toser, ¿sí? Lavarnos las manos frecuentemente, ¿sí? No tener saludos con otras personas directos, o sea, ya no saludo de mano, no abrazo, no beso, ¿sí? Usar cubrebocas y utilizar toallas desechables de preferencia, ¿sí? Bueno, pero ¿qué fármacos tenemos para la influenza? Tenemos el oseltamivir, que es el fármaco de primera línea, zanamivir, y tenemos estos dos, amantadina y rimantadina. Son los fármacos que tenemos indicados para el tratamiento de la influenza. Y oseltamivir, que es el fármaco de primera elección, el que hay en el mercado, el que vamos a utilizar de primera mano. Es un inhibidor de la neuraminidasa, ¿verdad? Es un análogo del ácido ciálico, ¿sí? Va a actuar entonces evitando que el virus salga de la célula hospedera, ¿sí? Entonces, va a actuar tanto con el virus de la influenza A como contra el virus de la influenza B, ¿sí? Es un fármaco, ¿sí? Se va a activar en un metabolismo hepático. Tiene administración oral con una alta biodisponibilidad, hasta el 80%, una vida de 6 a 10 horas. ¿Sí? Dijimos que metabolito
hepático, metabolismo hepático, y es lo que produce el metabolito activo, que es el que va a actuar, que es el carboxilato de oseltamivir. Tiene eliminación renal tanto por filtración glomerular como por secreción tubular. Entonces, en un paciente que tiene daño renal, que tiene insuficiencia renal, tenemos que disminuir dosis, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta también este fármaco, Probenecid, que es un fármaco que se utiliza para la gota, para el paciente con hiperuricemia, ¿sí? Este Probenecid va a disminuir la eliminación renal en un 50%. Entonces va a tener una mayor duración de acción, va a alcanzar concentraciones más constantes, pero también puede haber efectos adversos más frecuentes. Se dice también que es un fármaco que se debe aplicar en las primeras 72 horas para que realmente tenga una efectividad, ¿sí? Que es cuando el virus alcanza su mayor replicación. Entonces, administrarlo antes para que evitar esa replicación del virus, ¿sí? No precisamente la replicación, ya vimos que no actúa precisamente la replicación, ¿sí? Entonces, si se le administra 36-48 horas del inicio del cuadro clínico, va a disminuir la enfermedad en 1 o 2 días, pero aparte va a ser también menor la gravedad del cuadro y, por consiguiente, menos complicaciones. ¿Cuál es la dosis? 75 miligramos 2 veces al día durante 5 días, ¿sí? Para el tratamiento ya del cuadro, ya cuando hay síntomas. En caso de profilaxis, también tiene esta indicación como profiláctico, nada más se va a dar 75 miligramos al día, ¿sí? Nos dice que da una protección hasta del 90%, del 70-90% después de la exposición. Si tenemos contacto con un paciente que tiene el cuadro clínico, ¿sí? Entonces debemos tomarlo nosotros como profilaxis para evitar precisamente que se desarrolle en nosotros este cuadro clínico. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes? Nos dicen que hasta el 10% de los pacientes tienen trastornos gastrointestinales, ¿sí? Manifestados por náusea, vómito, dolor abdominal, ¿sí? Diarrea también. También se presenta fatiga, cefalea, exantemas, ¿sí? Y en algunos casos se han visto que hay delirios y personas que se producen lesiones, ¿verdad? Por lo que conocemos como lesiones autoinfligidas. Entonces, presentan trastornos neuropsiquiátricos también con este fármaco. Amantadina, ¿sí? La amantadina, recuerden ustedes, pues la vimos también como tratamiento para el Parkinson. Bueno, en este caso, la amantadina es el clorhidrato de un aminoadamantano, ¿verdad? Una amina tricíclica de la familia del andamantano. Y tiene un derivado que es la rimantidina. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a bloquear un conducto iónico de protones, ¿sí? De la partícula viral e inhiben el descubrimiento, el desnudamiento también que se le llama del RNA viral, ¿sí? Entonces, su principal acción va a ser contra el virus de la gripe A y también actúan contra la influenza. Entonces, absorción oral, tienen una alta unión a proteínas hasta el 67% y una vida media de 12 a 8 horas, ¿sí? Tiene eliminación renal sin cambios, ¿verdad? Sin metabolitos. Hay que ajustar dosis en ancianos y en pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? Nada más recuerden también, la amantadina, dijimos que la vimos como prácticamente tercera línea en el tratamiento del Parkinson, no es ni de primera ni de segunda línea, pero también esta amantadina precisamente es la que viene en esos productos antigripales que vemos que se anuncian todos los días. La amantadina es un fármaco que viene en los grupos, en los productos farmacológicos para la gripe, frecuentemente se va a acompañar de algún antihistamínico como la clorfeniramina y de un analgésico como el paracetamol, un analgésico, un antitécnico. Esa combinación frecuentemente las encontramos en estas presentaciones antigripales. Entonces tenemos que la rimantadina, un derivado de la amantadina, ¿sí? Absorción oral igual, una proteína del 40% y una vida media más larga, de 24 a 36 horas. Tiene
Metabolismo hepático, primera, segunda fase, primera por hidroxilación y segunda sufre glucoronización, ¿verdad? Conjugación y glucoronización. Tiene excreción urinaria, igual que la mantidina, entonces también hay que ajustar las dosis en el paciente anciano, en que sabemos que hay disminución precisamente del filtrado glomerular, y en pacientes con insuficiencia renal. Efectos adversos, náuseas y anorexia, también principalmente gastrointestinales, pero también tiene algo de alteraciones a nivel del sistema nervioso central, manifestándose por insomnio, dificultad para concentrarse, mareos, trastornos o cambios en el comportamiento manifestados por agitación, puede haber delirios, alucinaciones y convulsiones. Posiblemente nos dicen por la liberación de dopamina. Recuerden que por eso se utiliza en el Parkinson, porque aumenta la liberación de la dopamina, y el Parkinson es una manifestación de un déficit de dopamina. Estos síntomas adversos se van a presentar principalmente cuando utilizamos las dosis más altas. Por consiguiente, en pacientes ancianos, pacientes con insuficiencia renal y en pacientes con antecedentes de convulsiones, debemos utilizar o no utilizarlo, o utilizarlo a las dosis más bajas del tiempo mínimo requerido, ¿sí? También vamos a tener estas interacciones con el uso de antihistamínicos, anticolinérgicos, hidroclorotiazida, ¿sí? Que es un diurético que vamos a ver, trimethoprim con sulfametoxazol, que ya vimos que es un antibacteriano. Bueno, ahí tenemos interrelaciones con estos fármacos. Entonces, estos fármacos, ¿sí?, se usan como profilácticos también, ¿sí? Dosis de 100 miligramos 2 veces al día o 200 miligramos al día, ¿sí? Van a servir como profilácticos y nos dicen pueden proteger contra la enfermedad, contra esta influenza en un 70 al 90%, ¿sí? Como profiláctico, esto es iniciado antes de que se presente o antes de tener una exposición. Pasamos a un tercer grupo, los fármacos contra la hepatitis. Vamos a tener también diferentes grupos farmacológicos. Vamos a tener el interferón A, que se utiliza para diferentes padecimientos, ¿sí? Bueno, en este caso enfocado a lo que son las hepatitis, ¿sí? Entonces, recordemos que los interferones son citocinas, ¿sí?, que van a tener estas acciones antivirales, inmunoreguladoras y antiproliferativas, entre otras, ¿sí? En el caso de su acción en las infecciones virales, vamos a tener que aparentemente actúan en diferentes fases, ¿sí? Inhibición de la penetración, evitan que entre el virus al interior de la célula, ¿sí? Alteran o inhiben también la traducción, la transcripción, esos pasos ya de la replicación del genoma del virus, ¿sí? Procesamiento de proteínas que se produce precisamente por esta transcripción a través del RNA mensajero, maduración y diseminación virales. ¿Qué características tiene también? Va a producir una expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Aumento de la actividad de los fagocitos y de los macrófagos, o de la actividad, fagocitaria de los macrófagos, ¿sí? Van a aumentar la proliferación y la supervivencia de las células T y citotóxicas, ¿verdad? Células T citotóxicas. O sea, mejoran nuestra respuesta inmune, ¿sí? Aumentan, incrementan, ¿sí?, la actividad fagocitaria de los macrófagos y aumentan la proliferación y la supervivencia de las células T citotóxicas. Mejoran nuestro sistema inmune, ¿sí? Son útiles para la hepatitis, en el tratamiento de la hepatitis B, de la hepatitis C y también del virus de la inmunodeficiencia humana, en el tratamiento del SIDA, ¿sí? Dos tipos de interferones, ¿sí? Interferón alfa 2A e interferón alfa 2B, ¿sí? Tienen una administración intravenosa e intramuscular con una vida media de 2 a 5 horas. ¿Sí? Sufren
se eliminan por filtración glomerular, ¿sí? Interferón alfa-1, administración también subcutánea, con una vida media de 6 a 10 horas. Eliminación igual por filtración glomerular y lo mismo que los anteriores, sufren degradación prolítica durante la absorción tubular. ¿Sí? ¿Qué características tienen también? ¿Sí? El interferón A va a producir seroconversión para el antígeno, ¿sí?, de la hepatitis B, ¿verdad? ¿Sí? Y disminución del DNA, o ácido desoxirribonucleico, del virus de la hepatitis B. Los interferones alfa-2 y alfa-2B, que son los que utilizamos, pegilados, ¿verdad?, presentan una depuración más lenta, una semivida mayor, con una dosificación menos frecuente para el virus de la hepatitis C. ¿Qué contraindicaciones tienen estos fármacos? Una falla renal, una falla hepática ya, hay una falla hepática, presencia de una enfermedad autoinmune, presencia de arritmias cardíacas, embarazo, ¿sí? Y en algunos pacientes, como pacientes con enfermedades psiquiátricas, epilepsia, trastornos del tiroides, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal y disminución de células sanguíneas, vamos a administrarlo con mucho cuidado. Dosis necesarias, mínimas, pero necesarias. ¿Sí? Tratamiento de la hepatitis C. Ya es más específico, dijimos que los interferones son para los dos tipos de hepatitis. Nos enfocamos un poquito más en la hepatitis C. ¿Sí? ¿Qué es el propósito? ¿Cuáles son los objetivos de la administración de estos fármacos antivirales? ¿Sí? Principalmente la erradicación del virus, erradicar el virus. Vamos a ver que en el caso del VIH lo que se trata es disminuir, ¿sí?, disminuir la cantidad de virus dentro del el organismo, la viremia, ¿no? En este caso se busca, ¿sí?, erradicar al virus, ¿sí? Entonces nos dice que cómo se va a valorar, ¿sí?, por medio de la respuesta viral sostenida, ¿sí? Nos dice, en la ausencia de viremia detectable durante 6 meses después de concluido el tratamiento, decimos que hay una buena respuesta, ese es el objetivo, se erradicó prácticamente al virus, ¿sí? Y entonces, cuando ocurre esto, ¿sí?, vemos que hay mejoría histopatológica en el hígado, ¿sí?, y disminución de carcinoma hepatocelular, que es una complicación grave precisamente de esta hepatitis por el virus de la hepatitis C, ¿sí?, que va a causar, ¿sí?, a la larga la presencia de un carcinoma hepatocelular, ¿sí? Sin embargo, también puede haber recaídas, dijimos que ese es el objetivo, ¿sí? Pero se ha visto que en 5% de los pacientes que alcanzaron esta respuesta viral sostenida, en este 5% vuelve a haber una recaída nuevamente. ¿Sí? No todos los pacientes que sufren hepatitis C, ¿sí?, va a ser una hepatitis crónica y posteriormente un cáncer hepatocelular, ¿sí? Se dice que del 15 al 30% de los pacientes eliminan al virus sin necesidad de tratamiento. Entonces, el uso de interferón, vemos que esas tasas de eliminación del virus llegan al 95% a los 6 meses. ¿Sí? Otros fármacos, entonces, para la hepatitis, la ribavirina, ¿sí?, es un análogo de la guanosina, ¿sí? Va a interferir con la síntesis de trifosfato de guanosina y va a inhibir la cubierta del ácido ribonucleico y del RNA mensajero viral, ¿sí? Inhibe la polimerasa del ácido ribonucleico viral. Dijimos que son enzimas que se necesitan para esta transducción, ¿sí?, y posteriormente la transmisión de esta información genética para que se produzcan las moléculas, las proteínas que necesita el virus. Entonces va a inhibir la replicación de virus, ¿verdad? Tanto virus que tienen ácido desoxirribonucleico como virus que tienen su ácido nucleico, es el ácido ribonucleico,
desoxirribonucleico y ribonucleico. En los dos van a actuar. Esta ribavirina también se conoce como un antiviral de amplio espectro porque actúa en diferentes tipos de infecciones virales. Vemos que los virus de la gripe A y B, virus paragripal, virus sincicial respiratorio, que produce infecciones frecuentes en los niños, en los lactantes, produce bronquiolitis, entre otros padecimientos. Actúa también contra paramexovirus, ¿sí? Virus de la hepatitis C y virus también de la inmunodeficiencia humana tipo 1. Tiene eliminación renal y sus principales efectos van a ser náuseas, prurito, fatiga, irritabilidad, ¿sí? Depresión, insomnio, presencia de exantemas, presencia de tos y, más grave, una anemia hemolítica, ¿verdad? Una destrucción de glóbulos rojos. Dijimos que se utiliza para la bronquiolitis, que es un padecimiento que se presenta en niños pequeños, principalmente en lactantes. La bronquiolitis, que ya dijimos que es por el virus sincicial respiratorio. También viene en aerosol, se puede utilizar para los virus de la gripe A y B. Puede producir irritación conjuntival y bronquial, va directamente a los bronquios. Contraindicaciones, anemia, ya dijimos que es sus efectos adversos, uno de sus efectos adversos es precisamente anemia hemolítica. En un paciente que ya tiene anemia, pues no debemos administrarlo. Insuficiencia renal, enfermedad vascular isquémica, en el embarazo, es teratogénico, ¿verdad? ¿Sí? En animales, entonces en el humano ya está contraindicado desde que presenta esta característica. Tenemos otro fármaco diferente, palivizumab, ¿verdad? Es un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Entonces va a actuar contra un epitopo en el sitio del antígeno A de la proteína de superficie, ¿verdad? Del virus, ¿sí? Se utiliza, como dice aquí, en lactantes con alto riesgo, prematuros y aquellos con displasia broncopulmonar o cardiopatía congénita, ¿sí? Pacientes que ya tienen un cuadro cardiovascular, cuadro congénito grave, ¿sí? Vemos que su administración va a ser parenteral y intramuscular, 15 miligramos por kilogramo de peso durante 5 meses, ¿sí? ¿Sí? En el riesgo de pacientes hospitalizados, así como decremento en la necesidad de oxígeno complementario. La calificación de la gravedad de la enfermedad y la necesidad de cuidados intensivos. O sea, paciente grave, repito. Paciente grave, paciente postraumático, paciente hospitalizado, ¿sí? Imiquimod, tenemos otro fármaco, ¿sí? Es un modificador de la respuesta inmune, ¿verdad? ¿Sí? Este se va a utilizar principalmente en forma tópica, es su indicación, en forma tópica contra las verrugas perianales y de genitales externos, ¿sí? Verrugas. ¿Sí? Se va a administrar en forma de crema del 5% 3 veces por semana, ¿sí? Y se tiene que hacer un lavado a las 6 horas después de la aplicación, ¿sí? Este no es contra la hepatitis C, está fuera de sitio, ¿verdad? Estamos hablando de verrugas perianales que son también por el herpes. Quedó esta diapositiva fuera de sitio, le estoy aclarando, ¿verdad? Para que no se confunda. También se utiliza con otro cuadro dérmico que es el molusco contagioso, ¿sí? Tiene reacciones adversas, recuerden que es de aplicación tópica, reacciones cutáneas, pigmentación de la piel, hay fatiga y síndrome pseudogripal. Repito, regreso a la primera, ¿sí? Es un fármaco utilizado para el herpes simple, para la presencia de verrugas perianales, o sea, manifestada por verrugas perianales y genitales, y para el molúsculo contagioso. Está fuera de sitio, no es para la hepatitis C. ¿Sí? Tratamiento de la hepatitis B, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí, esto va a ser para una segunda sesión, tratamiento de la hepatitis B y tratamiento del SIDA, ¿sí? Del síndrome de inmunodeficiencia humana en la siguiente sesión. Terminamos con esta sesión, como siempre, les hago
esta recomendación. Ya vieron que son muchos fármacos, ya vimos muchos y todavía nos faltan muchos, con diferentes mecanismos de acción y para diferentes padecimientos virales. Entonces, vean el video y hagan un resumen, lean el libro, hagan un resumen para que en las clases ya, a distancia también, ¿verdad? Pero ya en la clase, cada grupo con su profesor de farmacología aclaren dudas y el profesor pueda hacer también un resumen, hacer más concreto el tema, aunque ya está muy concreto, ¿sí? Para un mejor entendimiento de ustedes, ¿sí? Agradezco su atención como siempre. Nos vemos la próxima sesión con esta segunda parte de fármacos antivirales.